parte de la reunión del miércoles. Así que usted cuando se va el día miércoles allá acostado, cuando usted se va el día miércoles sin comer ese caldito y usted llega a su casa, ¿no le remuerde la conciencia no habérselo comido? No, estoy molestando. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea. Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a responder una pregunta. ¿Qué sucede cuando ayunamos? ¿Qué sucede? Voy a compartir por lo menos dos cositas que en mi vida personal y en la suya acontecen. ¿Qué sucede cuando usted y ayunamos? Ahora quiero basar mi disertación en la vida de Moisés. Moisés fue un hombre que ayunó y sucedieron algunas cosas en la vida de Moisés. Ahora quiero iniciar, antes de leer mi pasaje, recordándoles el ayuno que Jesús hizo. ¿Cuántos se acuerdan del ayuno de Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? Ahora, la vida de Jesús fue bendecida por el ayuno. Sucedieron cosas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó, dice la palabra de Dios. Y en ese ayuno dice que fue tentado por el diablo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y allí tuvo una gran victoria sobre el diablo. Antes de la cruz, hermano, en ese ayuno de 40 días, Jesús, llevado por el... Quiero resaltar estos pensamientos que tienen que ver con el ayuno de Jesús. Dice que fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo le gusta que usted y yo ayunemos. Le gusta, porque dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto y allí dice que ayunó. Ahora, por otro lado, cuando ya él estaba en esos 40 días de ayuno, dice que fue allí tentado por el diablo, pero el pasaje resalta, dice que allí lo venció con la palabra. ¿Cuántos han leído eso? ¿Está entendido? Pero al mismo tiempo, escúcheme bien, dice la palabra que en ese ayuno él fue visitado por ángeles. ¿Cuántos lo han leído? También fue visitado por ángeles. Fue visitado por ángeles. No solamente esto que les menciono, pero escúcheme bien, dice que cuando él regresó de ese ayuno, dice que él regresó en el poder del Espíritu Santo. Como que no me están oyendo. Estoy resaltándole frases poderosas, maravillosas de cosas que pasaron en el ayuno del Señor. Eso como para una introducción en esta mañana, en esta noche. Jesús ayunó, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó, dice el libro de Lucas, ¿no? Y dice que estando allí fue tentado por el diablo, pero allí venció. Y luego dice que fue visitado por ángeles, pero luego dice que él regresó en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que hizo el ayuno en la vida de Jesús. Pero vamos a nuestro texto. Libro de Éxodo capítulo 34. Ayúdame papá allí. Éxodo capítulo 34, el versículo 27 y 28. Vamos a leer aquí y vamos a pensar en algunas frases que yo encuentro aquí en el ayuno que hizo Moisés. Éxodo capítulo 34, el versículo 27 y 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿están allí? Escribe tú estas palabras. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Versículo 28. Versículo 28. Mire lo que dice. Y él estuvo allí con Jehová. ¿Qué dice? ¿Aló? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Qué dice? No comió pan ni bebió agua. Está hablando de Moisés. Y escribió en tablas
las palabras del pacto, los 10 ¿qué? Mandamientos. Ok, mi pregunta es, así como qué sucedió en la vida de Jesús cuando él ayunó, mi pregunta es, ¿qué sucedió en la vida de Moisés en este ayuno que fue un ayuno doble realmente? ¿Cuántos días fueron? Y después volvió nuevamente a otros 40. Ahora escúcheme bien, el ayuno en la vida de Moisés produjo profundos cambios en su carácter, y eso es lo que hace el ayuno. El ayuno afecta el carácter de aquel que lo practica, afecta el temperamento, para ser más específicamente, afecta nuestro temperamento. El ayuno es maravilloso por eso, porque produce en nosotros un efecto maravilloso en nuestro ser interior. Y aquí vemos, escúcheme bien, en este ayuno vemos, mire lo que dice esta primera frase. Dice, y estuvo allí con Jehová. Me gusta eso. Y estuvo allí con Jehová. Eso quiere decir intimidad. En este ayuno, escúcheme bien, de Moisés, vemos a Moisés aquí en una profunda intimidad. Una profunda intimidad. El ayuno es eso, hermano, un encuentro con Dios. Es un encuentro de intimidad con Dios, de rendición al Señor. Esa frase allí, y estuvo allí con Jehová. ¿Le gusta eso? ¿Ah? Y luego la segunda frase dice 40 días y ¿qué? Y 40 noches. Eso quiere decir que él apartó un tiempo para dedicarse a Dios. Eso es el ayuno. Mire esto, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Fue un tiempo de dedicación. Es decir, usted y yo necesitamos tener tiempos así. Posiblemente no sean 40 días, 40 noches, pero puede ser todos los sábados. Puede ser todos los sábados. O puede ser una vez por semana que usted se dedique a Dios a través del ayuno. Puede ser que usted se dedique un día por semana o una mañana por semana y tenga intimidad con Dios. Así como dice, y estuvo allí con Jehová. Luego dice 40 días y 40 noches. Mire la tercera frase, dice, y no comió pan, ni ¿qué dice? Ni bebió agua. Allí vemos a un hombre haciendo un ayuno total. Ahora hay ayunos parciales, hay ayunos totales. Aquí este hombre está en un ayuno, dice, no comió pan ni bebió agua. Es un ayuno total, el absoluto, una absoluta abstinencia de alimentos. Pero mire estos elementos, estuvo allí con Jehová. Fueron 40 días y 40 noches. Y luego dice, no comió pan ni bebió, ¿qué dice? Y mire, ¿y qué pasó? Y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10. ¿Qué dice? ¿De qué? Ok, escúcheme bien. ¿Sabe qué pasó aquí? Fluyó la revelación de Dios. Fluyó la revelación. El alimento de Moisés aquí era la voz de Dios. El alimento de Moisés en estos 40 días no fue pan, no fue agua. Fue la voz de Dios, fue la palabra de Dios. Mire cómo se liberó la palabra. Se liberaron las tablas. Y Moisés escribió. Qué lindo, hermanos queridos. Mire el ayuno, cómo afecta la vida, cómo afecta tu carácter, tu temperamento, cómo produce en ti cosas maravillosas. Para muchos hacer esto es un sacrificio, hermano. Para muchos hacer esto es doloroso, es triste, no les llama la atención. Hay mucha gente
que dice ya Jesús lo hizo por mí. Pero mire esto, estas frases que tienen que ver con ayuno. Y estuvo allí con Jehová. Estuvo allí con Jehová. Estuvo allí 40 días y 40 noches. Un tiempo de dedicación a Dios. Y luego dice, no comió pan ni bebió agua, en una absoluta abstinencia de alimento. Y luego dice, y empezó a escribir las tablas de la palabra de Dios. Todo esto en una atmósfera de ayuno. Todo esto en un entorno, en un ambiente de ayuno y de oración. Hermanos queridos, el ayuno afecta nuestro temperamento, produce cambios en nuestra vida poderosamente. Mire el versículo 29, hablando de esta transformación del capítulo 34. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés, ¿está allí conmigo? ¿Seguro? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés. ¿Qué dice? No sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué dice? Resplandecía después que hubo hablado. ¿Con qué dice? Con Dios. Quiero resaltar allí, déjeme eso ahí, esas frases ahí. Y aconteció que. Y aconteció que descendiendo del monte Sinaí, y aconteció que, ¿sabe qué significa esa frase? Significa que Moisés le está permitiendo a Dios que actúe. Moisés en este ayuno permitió la acción de Dios. Y aconteció que, cuando usted y yo dedicamos tiempos para ayunar, estamos permitiendo que Dios actúe. Que actúe en su carácter, en su temperamento, que actúe en su economía, que actúe en tu familia, que actúe en tu propio corazón, en tu propia alma herida, en tu propia mentalidad, en tu propio ser total, espíritu, alma y cuerpo. Y aconteció que el ayuno tiene esa bendición donde usted y yo le permitimos el accionar de Dios. Yo he visto a Dios accionando de una manera tan maravillosa en mi vida cuando me aparto, me dedico en tiempos de ayuno y de oración. Por eso es que el ayuno produce cambios en nuestra vida. No es porque tú dejes de comer, ayuda, es más por el accionar de Dios. En medio del ayuno, Dios acciona, Dios actúa, su mano empieza a actuar sobre tu vida. Damos lugar al accionar de Dios. Y por eso la siguiente frase, vemos un rostro resplandeciente. La gloria de Dios estaba sobre él. Un rostro resplandeciente. La gloria de Dios, la atmósfera de Dios se había adherido a él. El olor de Dios se había adherido a Moisés. Su rostro resplandecía, estaba brillante. Y luego dice, después que hubo hablado con Dios. Esto es lo lindo del ayuno, hermano. Mire todo lo que pasa después de que hubo hablado con Dios. Significa que cada vez te pareces más a Dios. Por eso es tan hermoso el ayuno, hermano. Por eso es tan hermoso, porque produce unos cambios maravillosos. Pero mire el versículo 30. Vamos avanzando. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel, ¿qué dice? Miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era ¿qué? ¿Era qué? Resplandeciente, y tuvieron miedo ¿de qué?
de acercarse a Él. Ok, aquí hay una maravillosa bendición. Todo el mundo, aquí en este caso es Aarón y ¿quién más? Y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Aquí hay una maravillosa bendición. Todo el mundo se dio cuenta de que Moisés resplandecía su rostro, de que había sido tocado por Dios, de que no era el mismo. Todo el mundo, su propio hermano, la nación de Israel, ahora están viendo en él un hombre que está reflejando algo diferente. Están viendo un cambio en la vida de Moisés. Ya no son los mismos gestos, ya no son las mismas relaciones familiares, ya no son las mismas relaciones con su esposo, con su esposa, ya no son las mismas relaciones con sus hijos, con sus hijas, ya no es la misma relación con los hermanos, ya no es la misma relación. Hay un cambio, hay una transformación. La gente ve el cambio en la gente ve el cambio en ti, tu familia ve el cambio en ti, tu jefe ve el cambio en ti, tu esposo ve el cambio en ti, tu esposa ve el cambio en ti, porque has estado con Dios y la gloria de Dios se ha adherido a ti en un tiempo de dedicación al ayuno y a la oración. Todo esto produce, hay un cambio de temperamento. El ayuno produce cambios profundos en la vida de las personas. Por eso quiero animarte, hermano. ¿Cuánto me gustaría que usted haga el hábito del ayuno? No lo haga por cosas diferentes, sino porque usted quiere probar la bendición del ayuno. Usted quiere ver cambios en su propia vida. Usted quiere ver cambios en su relación con su esposa, con su esposa. Usted quiere ver cambios en la relación con los propios hermanos aquí en la iglesia. Usted quiere ver cambios en la relación con sus hijos, etcétera, etcétera. Usted quiere ver una atmósfera linda en su familia. Usted quiere ver que en su casa se desate la revelación, las tablas de la ley se revelen, que la palabra revelada de Dios fluya para su casa, para usted mismo, para enseñarla. Pues aquí vemos, usted quiere ver la gloria de Dios en su propia vida, en su propio cuerpo, en su propia alma. El ayuno, el estar con Dios a través del ayuno, el dedicarse un tiempo para Dios, el abstenerse de pan, de agua, me lleva a que yo pueda experimentar cambios profundos en mi hombre interior, en mi vida interior. ¿Está entendido? Por eso es tan importante el ayuno. Por eso debemos amar esta disciplina maravillosa que el propio Jesús. Por eso empecé narrándole lo que produjo en Jesús el ayuno, y ahora le estoy mostrando lo que produjo en Moisés, pero quiero mostrarle algo más de Moisés. Vamos al libro de Deuteronomio. Allí menciona otros cambios. Deuteronomio capítulo 9 versículo 15 al 18. Deuteronomio capítulo 9 versículo 15 al 18. Díganme amén si están allí. Vamos a leer, mire lo que dice. Y volví, ¿y qué? Ahí está. La primera fue, volvió, ¿y qué dice? La segunda vez que fue, otro ayuno de otros 40 días. Dice, y volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Versículo 16. Y miré, y he aquí habíais ¿qué? Pecado contra Jehová. La primera vez cuando fue y volvió, descendió, y he aquí habíais pecado. Encontró al pueblo en una orgía, porque Dios
os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Versículo 17. Entonces tomé las 2 tablas y ¿qué dice? Y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vosotros, de vuestros ojos. Y el 18, mire lo que dice: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días, la segunda vez, y me postré delante de Jehová como antes, el ayuno anterior, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo, ¿qué? Vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice? ¿Ah? Escúcheme bien, hermanos, el ayuno produjo en Moisés un anhelo de ser santo para Dios, una convicción de pecado. Produjo en él un deseo de ser limpio, de ser puro, de caminar delante de Dios en una integridad maravillosa. El versículo 19, mire lo que dice de este mismo Deuteronomio: porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová, ¿qué dice? Me escuchó. ¿Qué dice? Me escuchó aún esta vez. Mire lo que hizo. No solamente está expresando un deseo de ser santo a Dios, sino que él se dio cuenta que Dios estaba enojado con el pueblo por esta tremenda aberración de idolatría. Y entonces él empezó a interceder y dijo: Señor, no los destruyas. Y Dios cambió por la intercesión de Moisés en medio de este ayuno, cambió el juicio que venía sobre Israel. Ahora esto es bíblico. El caso de Jonás, ¿cuántos se acuerdan? Sobre Nínive, ¿se acuerdan? El juicio que venía sobre esta ciudad. Y la Biblia dice que esta nación, su rey y todo el mundo ayunó allí y el juicio fue detenido. Es algo similar a lo que hizo aquí Moisés. Moisés intercede. Pero mire el versículo 20 de Deuteronomio 9. Mire esto: contra Aarón también se enojó Jehová. No solamente contra el pueblo, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera. ¿Para qué? Y mire, dice: y también oré. ¿Por qué? Por Aarón en aquel entonces. A ver si esto le llama la atención a usted. Hermano, ¿sabe por qué debe ayunar usted? Solamente por interceder por su familia. Ahí hay una intercesión de este hombre por su hermano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho: Señor, voy a apartarme 2 días, un día, una mañana, solamente para orar, interceder por mi familia? Porque no están bien. No están bien. Moisés dice: no solamente Dios está bravo con el pueblo, también con mi hermano. Y dice: yo oré por mi hermano, intercedí por mi hermano. Y todo esto en una atmósfera de ayuno y oración. Y Dios cambió esto. Hermano, no hay una cosa más linda que alguien que tenga la carga, tome la carga por su familia. Y usted ore por sus hermanos biológicos, ore por sus sobrinos, ore por sus sobrinos, ore por sus hermanos, ore por su mamá, ore por su papá. Tal vez ellos están celebrando con un becerro de oro.
Tal vez ellos en este momento están allí adorando dioses falsos. Y le voy a decir algo en esta mañana o en esta noche. ¿Sabe qué pasó? Este Aarón, hermano de Moisés, que usted lo ve que Moisés está intercediendo por él, ¿sabe qué pasó con él? Él se convirtió más adelante en el sumo sacerdote. Se convirtió en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Cuántos de ustedes creen que el ayuno produce cambios poderosos en la familia? Ore por su familia. Venga y ore por su maravillosa familia. ¿Está entendido? Por eso necesitamos ayunar, hermanos. Necesitamos, no solamente por ver la gloria de Dios, no solamente porque nuestras vidas sean transformadas, no solamente porque veamos a Dios mover en nuestras vidas, no solamente porque le damos el espacio, el lugar para que Dios pueda actuar, pueda operar, sino que podemos ver que nuestros familiares cambian el rumbo. Este Aarón estaba equivocado, había llevado al pueblo a la idolatría, y ahora lo vemos aquí, su hermano intercediendo por él, y más adelante se convierte en el sumo sacerdote, es decir, en el principal de todos los sacerdotes. Por eso es tan valioso el ayuno. Por eso es tan valioso. El ayuno en la vida de Moisés transformó su vida. Cuando llegue al cielo, pregúntele a Moisés: Moisés, ¿cómo te fue con el ayuno a ti? Él le dirá: me fue tan bueno. En el primero me fue tan bueno que volví la segunda vez. Necesitamos, hermanos queridos, tener tiempos de intimidad con Dios en esta atmósfera, en la atmósfera de ayuno y de oración. Quiero una vez más provocarte, despertar en ti el deseo de buscar a Dios en tiempos especiales como este que hemos leído en esta noche y que tienen que ver con la vida de un hombre que está registrado allí en las páginas de la Biblia y que la Biblia lo describe como el libertador de la nación de Israel, que la Biblia lo describe como un profeta. Moisés fue un profeta también, un profeta, pero fue un hombre que abrazó el ayuno y produjo en su propia vida, en su propia familia, en su propio ministerio, en su propio presente y en su propio futuro, produjo cambios maravillosos. Por eso necesitamos buscar al Señor a través del ayuno y de la oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu presencia. Queremos que nuestros rostros resplandezcan con tu gloria. Queremos, Señor Jesús, que tu presencia sea tan notoria en nuestro andar. Que tu presencia, Señor, brille en nuestro ser. Que donde quiera que vamos, Señor, los demás puedan ver que hemos estado contigo. Transforma nuestra vida a través del ayuno y la oración. Pon en mí ese deseo, ese anhelo de abrazar esta disciplina. Pon en mí, en mi corazón, el querer como el hacer, Señor. Gracias por estos hombres que nos enseñan lecciones, verdades de cómo para ellos el ayuno fue una gran bendición.
Dígale: Señor, allí me consagro a ti para buscarte a través del ayuno. Me consagro, Señor. Yo sé que muchas ataduras serán rotas en mi vida. Yo sé que muchas cadenas van a caer, Padre. Yo sé que muchas puertas se abrirán. Yo sé que tu gloria caerá sobre mi vida, Padre. Tu gloria caerá sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, me consagro, me aparto para buscarte a través del ayuno y la oración. Señor, quita toda venda, toda ceguera espiritual que me impide ver el valor eterno, el valor presente y futuro que tiene el ayuno para una vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, abre mis ojos para ver la belleza, las riquezas que se encuentran en esta disciplina que Jesús practicó, Señor. Gracias en esta noche por bendecirnos. Gracias por este tiempo de intimidad. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, al salir a casa en esta noche. Llévalos con bien. Bendice sus vidas, sus casas, sus familias de una manera sobrenatural. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por venir en esta noche. No olvide comer el caldero.